espero que todo lo que han llevado en la materia, buenos días, cómo han estado. Recuerden que pueden enviarme sus correos o sus comentarios en la liga de, ya sea por la plataforma o bien por el correo electrónico. Cualquier duda que ustedes vayan teniendo en la clase, entre otras cosas. Les voy a compartir la presentación. Vamos a hacer un repaso general de lo que son las infotecnologías. Nuevamente, recordarles que cualquier situación, duda o comentario pueden hacérmela llegar. Y a la brevedad me estoy contactando con ustedes. Bueno, para iniciar, vamos a ver este video sobre lo que es la investigación documental, para que quede un poquito más claro qué es y cómo funciona esta parte de la investigación. ¿Qué es la investigación documental? Características principales. La investigación documental es un tipo de estudio de interrogantes que emplea documentos oficiales y personales como fuente de información. Dichos documentos pueden ser de diversos tipos, impresos, electrónicos o gráficos. De acuerdo con Baena, 1985, la investigación documental es una técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información. Por su parte, Garza, 1988, señala que la investigación documental se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de información, registros en forma de manuscritos e impresos. Junto con la investigación de campo y la investigación experimental, la investigación documental constituye uno de los principales tipos de investigación y es la más popular en las ciencias sociales. La investigación documental es un tipo de investigación cualitativa. Las investigaciones se clasifican en dos grandes grupos, la investigación cuantitativa y la cualitativa. La investigación cuantitativa es aquella que tiene como objeto principal la cuantificación de los datos arrojados por el método de recolección de datos empleado. Para esto, emplea análisis estadísticos. Esta cuantificación permite hacer generalizaciones tomando en cuenta los resultados extraídos de una muestra. Este tipo de investigación es empleado generalmente en las ciencias físico-naturales. Por su parte, la investigación cualitativa tiene su origen en las ciencias sociales, como la antropología, la sociología y la psicología. Esta involucra observar la realidad a través de un enfoque interpretativo. La investigación cualitativa estudia las características y las cualidades de un fenómeno, de ahí su nombre. A este último grupo pertenece la investigación documental, puesto que ésta pretende interpretar la realidad a través de documentos y otras fuentes de información. Objeto de la investigación documental. La investigación documental tiene como objeto estudiar un fenómeno a través del análisis, la crítica y la comparación de diversas fuentes de información. Fuentes de información en la investigación documental. Como se dijo anteriormente, la investigación documental es aquella que depende de información y datos divulgados a través de diversos medios. Estos medios se pueden clasificar en impresos, electrónicos, gráficos y audiovisuales. Asimismo, las fuentes de información se pueden clasificar según su nivel en primarias y secundarias. Fuentes de información de acuerdo con el medio en el que publican. Materiales impresos. El material impreso prototípico es el libro. Sin embargo, este no es el único. Otros de los materiales impresos que constituyen fuentes de información son los periódicos, los diarios, las estampas, los directorios, los proyectos de investigación, las tesis, las publicaciones estadísticas, entre otros. Materiales electrónicos. En esta era en la que la tecnología se ha transformado en un elemento esencial de la vida, la mayor parte de los materiales impresos se publican también en formato digital. En este sentido, todas las fuentes de información mencionadas en el apartado anterior se pueden encontrar en la web. Asimismo, existen revistas y libros especializados que solo se publican en formato digital y que constituyen fuentes valiosas de información. Materiales gráficos. Las fotografías y las pinturas constituyen fuentes de información, siempre y cuando aporten información a la investigación que se lleva a cabo. Asimismo, los mapas y los planos pertenecen a este grupo. Materiales audiovisuales.
Otras fuentes de información documental son las grabaciones y los archivos de audio y o video de noticieros, entrevistas, ponencias, conferencias, entre otras. Fuentes de información de acuerdo con el nivel. Fuentes de información primarias. Las fuentes primarias son aquellas que ofrecen datos nuevos y originales sobre un área del conocimiento. Fuentes de información secundarias. Las fuentes secundarias son aquellas que ofrecen información que ha sido tomada de otra fuente y que ha sido reorganizada, analizada y o criticada por el autor que la está presentando. La información ofrecida por estas fuentes no es original. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea auténtica. Selección de las fuentes de información. Antes de seleccionar un material como fuente de información, este debe ser evaluado para determinar su valor. Los expertos en el área de investigación sugieren que se empleen 4 elementos para evaluar una fuente: autenticidad, credibilidad, representatividad y sentido. Scott John, 1990, y Scott John, 2006. La autenticidad. La autenticidad hace referencia a la autoría del texto. Con respecto al autor, el investigador debería hacerse una serie de preguntas tales como: ¿quién escribió el texto? ¿Se trata de un autor confiable? ¿Ha hecho estudios especializados que lo acrediten como tal? ¿Este autor es representativo del área de la investigación que se planea llevar a cabo? En este sentido, para determinar la autenticidad de una fuente, se debe investigar al autor. Además, se puede comparar el texto seleccionado con otros textos del mismo autor para determinar si el estilo y el lenguaje empleado se corresponden. Otros aspectos que se evalúan en la autenticidad son el origen del documento y la integridad del mismo. Este último punto se refiere a que el documento no haya sido alterado después de su publicación, si es genuino o cuestionable. La autenticidad es el primer paso que se debe hacer cuando se va a evaluar una fuente, puesto que permite establecer los datos esenciales del documento, a saber, autor, fecha de publicación y origen. Una vez que se haya probado la autenticidad de un documento, este puede ser considerado válido. Sin embargo, más adelante, se puede probar que su contenido no es pertinente o adecuado para la investigación. La credibilidad. El criterio credibilidad se refiere a la veracidad y a la precisión del documento. Esta puede depender de diversos elementos, tales como el punto de vista desde el cual se plantea el texto, la parcialidad del autor y la presencia o ausencia de fuentes verificables. Los documentos veraces constituirán la base de la investigación. Por su parte, los no veraces pueden ser tomados en cuenta para debatir la información que se presenta en ellos. La representatividad. El criterio de la representatividad hace referencia a la relevancia del documento seleccionado para el área del saber en el que se está circunscribiendo la investigación. Sobre estos 3 primeros puntos, cabe destacar que Scott, 2006, señala que es posible que el investigador no esté en la capacidad de determinar a ciencia cierta la autenticidad, la credibilidad y la representatividad de un documento. En caso de que esto suceda, el investigador deberá aplicar el proceso a la inversa, es decir, probar que el documento no es auténtico, no es creíble y no es representativo. Esto es conocido como el método de la desconfianza. El sentido. El sentido de las fuentes de información es, probablemente, uno de los criterios más importantes, puesto que hace referencia al contenido del texto y a su comprensión, evaluando la claridad de la información presentada. Entre los aspectos que se toman en cuenta para evaluar el sentido, destacan: determinar si el contenido del texto se adapta al contexto histórico en el que fue escrito, establecer si el lenguaje y los métodos empleados en el texto permiten que éste sea comprendido por la audiencia a la que está destinado. El sentido de un texto se evalúa en 2 niveles. En el primer nivel se toman en cuenta la legibilidad del texto, las condiciones físicas que presenta, en caso de que sea un material físico, y el lenguaje en el que se expresa la información. Por su parte, el segundo nivel es la fase más relevante, puesto que en esta se interpreta y se analiza la información presentada. Scott, 2006, reconoce 3 tipos de sentido. El sentido intencional, el que el autor pretende transmitir. El sentido recibido, el que es construido por la audiencia a partir del sentido intencional. El sentido interno, el que ocurre por la interacción entre el sentido intencional y el recibido. Otros teóricos, como McCullough 2004, señalan que el segundo nivel de evaluación del sentido planteado por Scott, 1990, es en realidad el 5º criterio para seleccionar una fuente de información. McCullough, 2004,
llamó a este elemento la teorización, criterio que busca la reconstrucción del sentido de un documento a la vez que el sentido interno, el que ocurre por la interacción entre el sentido intencional y el recibido. ¿Qué es la investigación documental? La legibilidad del texto, las condiciones físicas que presenta, en caso de que sea un material físico, y el lenguaje en el que se expresa la información. Por su parte, el segundo nivel es la fase más relevante, puesto que en esta se interpreta y se analiza la información presentada. Scott, 2006, reconoce tres tipos de sentido. El sentido intencional, el que el autor pretende transmitir. El sentido recibido, el que es construido por la audiencia a partir del sentido intencional. El sentido interno, el que ocurre por la interacción entre el sentido intencional y el recibido. Otros teóricos como McCullough 2004 señalan que el segundo nivel de evaluación del sentido planteado por Scott 1990 es en realidad el quinto criterio para seleccionar una fuente de información. McCullough 2004 llamó a este elemento la teorización, criterio que busca la reconstrucción del sentido de un documento a la vez que estudia la relación que se establece entre el autor y la audiencia. Tipos de investigaciones documentales. De acuerdo con los objetivos que se plantee el autor, la investigación documental puede ser la presentación de una nueva teoría o modelo de interpretación que se base en teorías ya existentes. Ejemplo, una nueva teoría argumentativa como modelo para la elaboración de ensayos. Salgado 2017. Esta investigación pretende hacer una recopilación de ensayos académicos elaborados por estudiantes con el objetivo de identificar cuáles son los factores que evitan que puedan ser redactados textos de calidad y poder proponer así una nueva teoría argumentativa que sirva de modelo para redactar ensayos satisfactorios. Para tal fin, esta investigación se basó en los trabajos del jurista y filósofo polaco Jim Perelman, quien introdujo la disciplina de la retórica a mediados del siglo XX. Críticas sobre ciertas áreas del conocimiento que incluyen la evaluación y el análisis de la información disponible sobre un fenómeno dado. Ejemplo, los reality show. Una visión crítica del fenómeno de la realidad televisiva con fines didácticos. Rosas, 2017. Esta investigación busca hacer un análisis crítico de los reality show con el objetivo de generar propuestas educativas que puedan ser utilizadas dentro del aula. De esta manera se cuestiona la relación que tienen los individuos con los programas de televisión
y la manera como pueden ser influenciados por ellos. Estudios en materia de literatura, historia, lingüística u otra área de carácter social. Ejemplo: la lingüística crítica y el estudio del sentido común. Reiter, 2000. En este documento se expone y defiende de manera breve la investigación de la rama de la lingüística como la herramienta más adecuada para comprender el uso del lenguaje en su sentido más extenso. Se postula, además, cómo la lingüística ayuda a analizar el sentido común. Estudios comparando las teorías de un área del saber. Ejemplo: cuadro comparativo de las principales teorías del desarrollo. Enfermería, 2012. En esta investigación se expone que, de acuerdo a diferentes académicos, existen múltiples maneras de entender la forma en la que un ser humano se desarrolla durante los primeros años de vida. Este fue un breve resumen sobre la investigación documental. Si te interesa saber más, sigue el link en la descripción del video. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la investigación documental? ¿Nos interesa tu opinión? Muy bien, entonces tenemos que la investigación documental va a ser una técnica cualitativa que se va a encargar de recopilar recopilar y seleccionar, porque no solamente es junto toda la información y ya la puedo presentar o ya la puedo ordenar, ¿no? También hay que seleccionar la información adecuada. A lo largo de las clases venimos observando que hay una serie de necesidades que se tienen dentro de la investigación documental. Una de ellas es sistematizar y la otra es saber evaluar qué tipo de información voy a requerir y por qué la voy a requerir de esta manera. Entonces, debemos aclarar que no vamos a referirnos solamente, cuando hablamos de investigación documental, a investigar, a obtener nada más información o construir como es información, sino también a la búsqueda, a la construcción del conocimiento, y se puede investigar desde diferentes perspectivas, con diferentes objetivos o teniendo en cuenta distintos tipos de datos, procedimientos o métodos para obtener esta información. Y de tal suerte que van a existir una serie de diversos criterios para la clasificación de esta investigación. Entonces tenemos que la clasificación más común se va a dividir en diferentes tipos, ¿no? Por los medios en los que se van a ir obteniendo, la información. Va a ser investigación de campo, experimental y también la documental, ¿no? Aunque hay autores que van a reconocer que hay solamente dos clasificaciones, la documental y la de campo. Independientemente de cómo esto vaya a ser, se debe tener muy, muy claro que los enfoques clasificatorios son múltiples y nunca definitivos. ¿Okay? Entonces tenemos la clasificación, la primera, la bibliográfica, va a ser toda la consulta de libros. Va a ser una investigación experimental. Y, bueno, la segunda va a referirse a la investigación experimental, que se va a basar en artículos, ensayos de revistas, en periódicos, ¿no? Y la tercera, la documental, que se va a basar en documentos que se encuentran en archivos, en expedientes, en cartas, en oficios, en circulares, etc. Luego vamos a obtener que el proceso de la investigación depende de una serie de pasos, ¿no? El primero, que es elegir con claridad.
El segundo va a ser la definición de la biografía básica acerca de lo que vamos a investigar, acerca del tema que hayamos decidido investigar, elaboración de fichas, lecturas, delimitaciones, delimitación del tema con claridad, porque una vez que iniciamos eligiendo el tema, juntamos como cierta información, elaboramos fichas, podemos hacer lecturas y entonces replantearnos el tema con un poco de mayor claridad. Vamos a elaborar esquemas y bueno, una serie de pasos, ¿no? Entonces, bien, cada paso va a requerir de la aplicación de diversas técnicas o estrategias para su adecuada ejecución. Es decir, la localización, por ejemplo, ¿no? La localización y fijación de datos trascendentes, vamos a tener un análisis de documentos y contenidos, la pertenencia o la pertinencia de las fuentes de información en las que estemos recabando datos, repositorios, ubicaciones de estas fuentes, ¿no? Tanto físicas como digitales. Y diferenciar entre investigación bibliográfica y la que va a ser documentada, ¿no? Entonces, a través de este proceso es que nosotros vamos a ir detallando nuestra investigación. Cuando recopilamos la información para la investigación documental, el registro de la información obtenida va a ser muy importante. Antes de estos, y de acuerdo con una lista que se proporciona, es importante que la revisión de la bibliografía, sea muy selectiva. Es decir, que esté enfocada en detectar y obtener información útil de acuerdo al objetivo de estudio que nos estamos planteando. Vamos a considerar que sean las más pertinentes, importantes y sobre todo recientes. Cuando analizamos y sistematizamos la información, va a ser importante que la investigación documental utilice técnicas muy precisas. Ya una vez que se haya identificado cada una de las fuentes de información, tanto físicas como digitales, como se los comentaba. Se deben localizar de manera física y se recomienda organizar el material en fichas de trabajo, primordialmente recordando el acopio de cada uno del material que tenemos, ¿no? Y se realiza con un plan, y esto se va a llevar a cabo a través de un plan de trabajo, que va a ser determinado y que posterior a esto va a requerir de la recopilación de los datos bibliográficos, ¿no? Hacer como esta sistematización de la información. Van a existir diferentes técnicas. Para registrar cada uno del material que nosotros llevamos a cabo. Por un lado, vamos a tener las fichas bibliográficas que se realizan comúnmente en tarjetitas, ¿no? Y donde se van a incluir una serie de datos que nos van a ayudar a organizar nuestro material. Aquí. Y lo fundamental es que este tipo de organización o de fichas bibliográficas no va a ser como primordial que se organicen en las fichas como tal, en las cartulinitas o en las hojitas, ¿no? Sino también puedes llevar una bitácora o alguna otra forma que te vaya a funcionar. La idea es hacer ese registro de las fichas o de los datos que te van a servir como todo tu recuento bibliográfico. Van a existir también otros recursos de acuerdo con la fuente de información con que estés trabajando. Por ejemplo, fichas hemerográficas, videográficas, electrónicas, iconográficas o de archivo, ¿no? También dentro del análisis y sistematización de la información vamos a tener que es muy importante para la investigación documental utilizar técnicas muy precisas de análisis, de sistematización y de representación de cada una de la información que vamos obteniendo, contenida en cada uno de los documentos revisados, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esto? Que se pueda citar, transcribir o resumir y comentar cada uno de los documentos que tenemos como registros, y para poder tener como resultado elaborar lo que conocemos como fichas de trabajo, ¿no? Y estas fichas de trabajo se preparan y se organizan adecuadamente
ya que es mucho mejor y más sencillo concluir la siguiente etapa del proceso de la investigación. Porque la siguiente etapa, luego de sistematizar o de hacer el análisis de nuestra información, va a ser la integración y la redacción de cada uno en la presentación del trabajo, es decir, de toda esa investigación que nosotros estamos llevando. ¿Por qué? Porque si las fichas de trabajo se preparan y se van a organizar de manera adecuada, va a ser mucho más sencillo concluir esta etapa, ¿no? Entonces, el objetivo principal de estas fichas de trabajo va a ser la economía la economía intelectual y material de nuestro proceso de investigación. Vamos a hacer también mucho énfasis en que son útiles para la organización, ¿ok? Entonces, tenemos que hay diferentes formas también de citar. Las maneras adecuadas de citar nos van a ayudar también a este orden y estructura en nuestra sistematización de la información. Primero, tenemos la norma internacional. ¿Qué es la norma internacional? Es la ISO la que va a proporcionar de manera general global directrices para preparar nuestras referencias bibliográficas y citas a todo tipo de los recursos, ¿no? Y luego tenemos los estilos. Una cosa es la norma y la otra es el estilo. El estilo vamos a tener desde Chicago, ACSA, IAP Harvard, APA, entre otras. Normalmente se utilizan los estilos de acuerdo a las disciplinas en las que estamos llevando a cabo una investigación. Por ejemplo, para ciencias químicas se usa el estilo AC, ACS, para física, AIP, para biología y ciencias ambientales, Harvard, para Chicago, en Chicago se utiliza usualmente para las áreas que tienen relación con el derecho, las ciencias sociales, para el área de psicología, pues es APA, ¿no? Y bueno, también tenemos Vancouver, entre otras. En México, para los textos de arquitectura, de psicología, etcétera, se utiliza APA. Hay que tomar muy en cuenta el tipo de fuente documental y la manera en que se va a citar, ya que se lleva a cabo de manera muy distinta, ¿no? Ya sea un libro completo, una revista, un periódico, una enciclopedia, un capítulo de libros, una página web, cada uno de ellos tienen diferentes estilos de citar. Bien, ahora vamos a ver un poquito sobre lo que son las infotecnologías. Las infotecnologías van a definirse como una cultura de trabajo que se va a basar en herramientas de navegación, para la búsqueda, la revisión y el proceso de información en un formato digital. Esta utilización se ha extendido en la actualidad debido a pues, todos los recursos que tenemos más rápidos y disponibles en la web. Entonces, la infotecnología es un término general que va a describir la tecnología, a toda la tecnología que nos va a ayudar a proporcionar, manipular y almacenar, sobre todo comunicar cierta información. Las infotecnologías tienen un impacto, primero en el proceso docente y segundo en el proceso investigativo. Cuando hablamos del proceso docente, va a ser el medio de expresión y el canal de comunicación que va a servir como instrumento para procesar esta información. Es decir, es una fuente de información y un recurso interactivo para el aprendizaje, ¿no? Y en el proceso investigativo lo vamos a dividir en tres. En la fase teórica, donde generamos todo el conocimiento. En la de obtención, en la de obtención y verificación de los resultados, en donde ya tenemos donde retenemos estos resultados y los vamos a comprobar. Y la última, la de publicación o divulgación.
Luego tenemos la producción intelectual, que estos van a ser o están asociados a todos los estados de arte y marcos teóricos, es decir, en toda la investigación que nosotros vamos a llevar a cabo, en toda la investigación histórica. Entonces, aquí tiene que ver con actividades fundamentales para realizar cualquier tipo de producción intelectual. El establecimiento de los estados del arte y los marcos teóricos. En este caso es muy imprescindible que se requieren 4 habilidades que van a estar muy ligadas a las infotecnologías en estos momentos. Primero es importante tener la habilidad de identificar cada una de las fuentes de información. Es decir, yo identifico, pero a su vez busco, reviso y determino qué es la más adecuada. Por otro lado, pues también está el análisis crítico. Yo puedo decir esto me sirve, pero ¿de verdad me sirve para lo que yo estoy utilizando o solamente es un relleno, ¿no? En un caso. Y luego los registros y organización de la información. ¿Cómo voy a registrar y cómo voy a organizar esta información? Okay. Luego, ahora bien, tenemos que el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación van a ser a través de la herramienta de la web, ¿no? ¿Qué pasa con la web? La web es la mayor herramienta de difusión y de intercambio personal de la historia, ¿no? En la web, la web nos ha permitido a los usuarios interactuar con muchos más grupos de personas dispersas, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues tenemos al alcance un sinnúmero de información, pero para la web también hay diferentes estándares de organización de esta información. Entonces, ¿qué son estos estándares? Son especificadores técnicos y tecnológicos que son creados con el fin de guiar el camino, de guiar o de direccionar un poco mejor a los buscadores o los sitios en la web para potenciarlos con mayor ventajas para los usuarios. Estos se llevan a cabo mediante diferentes protocolos y pautas estandarizadas. ¿Cuáles son esos estándares? La URL, el HTTP y el HTML. ¿Qué pasa con la URL? Cuando buscamos con URLs, el localizador de recursos uniformes, todo. El HTTP, ¿qué pasa con este? ¿No? Con el HTTP tenemos que es el protocolo de transferencia de hipertextos, ¿no? Es algo mucho más centralizado. Y bueno, el HTML, el lenguaje de los hipertextos, la forma en la que se está identificando en esto. Pero también tenemos los motores de búsqueda, que van a ser los sistemas informáticos que buscan archivos, estos archivos con estos estándares de información, ¿no? El motor de búsqueda va a ser el sistema informático que nos va a ayudar a buscar los archivos almacenados en los servidores, ¿no? Un ejemplo de los buscadores de Internet son en la web, de buscadores como más precisos, ¿no? El Gopher, el HTTP, perdón, FTP, ¿no? Cuando pedimos buscar sobre temas más guiados. En estas búsquedas se hace a través de palabras muy claves para que los temas sean como mucho más precisos. Los motores de búsqueda operan de manera automática.
y van a contener generalmente información que en los directorios, ¿no? Hoy en día, Internet se ha convertido en una herramienta muy, muy rápida para localizar cada una de esta información. Entonces, ¿qué buscadores tenemos? Pues el más común es de Google, ¿no? En el que también encontramos podemos encontrar o direccionar mucho nuestra búsqueda. Luego, por otro lado, tenemos las bibliotecas digitales, que van a ser un sistema de tratamiento técnico de acceso y transferencia de información para nuestros usuarios. Y por otro lado, también vimos lo relacionado a los gestores de referencia. Los gestores de referencia van a ser programas que van a facilitar todo este almacenamiento, organización y control de nuestras referencias bibliográficas. Tenemos diferentes gestores de referencia, los clásicos que se van a referir a EndNote, Reference Manager, y que se van a caracterizar porque necesitan estar instalados dentro de nuestro ordenador. Los gestores de referencia web van a permitirnos el acceso a base de datos de referencias desde cualquier ordenador. Y se van a incorporar nuevas utilidades como las de contenidos, trabajos en entornos compartidos, etcétera, ¿no? Mendeley, que va a ser un sistema que permite gestionar y compartir documentos de investigación. Y se van a combinar una aplicación de gestión de documentos PDF y de gestión de referencias en la red. Y bueno, también vamos a tener gestores sociales en los que podemos, o en los que se añade la funcionalidad de los gestores de referencia ante la posibilidad de ofrecer las redes sociales para compartir y descubrir información. Dentro de independientemente de los gestores, tenemos los repositorios digitales. Estos repositorios digitales son depósitos de archivos en sitios centralizados y donde se van a almacenar y mantener información digital, entre ellos bibliotecas, ¿no? Entonces, bueno, y en muchas universidades ya estos repositorios están como a la mano para nosotros tener como información. Con lo de las características, bueno, es importante tener claro que en cada uno de los repositorios nosotros podemos dejar ciertos trabajos, sin embargo no es dejar para la consulta de las demás personas sobre lo que nosotros hemos llevado a cabo a publicar. Publicar tiene todo otro proceso muy diferente. Entonces los datos almacenados en los repositorios se van a distribuir a través de una red informática, ¿no? Pero no quiere decir que estemos publicando. Porque justamente eso va a ser comunicar lo que nosotros tenemos ahí. Ok. Bueno. A muy grandes rasgos, esto es lo que ustedes revisaron dentro de la materia, dentro de todas las actividades que llevaron a cabo. Bueno, solamente recordarles que es muy importante que ustedes estén realizando cada una de sus actividades con el fin último de que podamos ir revisándolas y que tengamos como una clara idea de lo que están estudiando, ¿no? Saben que cualquier duda pueden hacérmela llegar a través del correo o dejarla en la plataforma y yo me estaré comunicando con ustedes. Los invito nuevamente a que si no han terminado sus actividades y tienen dudas, me lo hagan saber y yo estaré al pendiente. ¿Alguna duda o comentario respecto a las actividades? También con gusto se las voy a estar atendiendo. Muchas gracias por estar presentes.